Quiero titular la reflexión de hoy de ciudad rechazada a ciudad amada. De rechazada a amada. Nehemías 7 dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano. ¿Quién está diciendo? Pues Nehemías. Versículo 2: mandé a mi hermano Anani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. Y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas, y señalé guarda de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa. ¿Cómo era Jerusalén? Era espaciosa, era grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces, era la ciudad donde pocos querían vivir. ¿Por qué? Porque era la capital y estaban sus muros destruidos y corrían riesgo de ser invadidos y obviamente, de morir por esos riesgos. Entonces, frente a tanto riesgo, más bien no quiero vivir allá. Entonces, era la ciudad donde le preguntaban a la mayoría de israelitas: ¿quiere vivir allá? Yo no quiero ir, ni llevar mi familia allá. Entonces, y lo dice allí, versículo 4, la ciudad era espaciosa, grande, pero poco pueblo dentro de ella. Se levantaron los muros y aquí en los primeros versículos está mejorando la seguridad de Nehemías. ¿Se acuerdan que hablamos semanas anteriores de que hubo como una fiesta en el capítulo 8, 9 de Nehemías? Se celebró, recuerda, los tabernáculos, donde ellos estaban alabando a Dios, donde ellos querían comprometerse, donde seguramente en ese tiempo, donde hubo un avivamiento espiritual realizado por Dios y no por hombre, Nehemías estuvo trabajando, parece, e invitando a personas a que fueran a vivir a Jerusalén. Porque cuando llegamos al capítulo 11, capítulo 11 dice, versículo 1, y habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Mas, escuchen, ¿quiénes están habitando ahora en Jerusalén? En 7:4 eran pocos los que habitaban, ¿sí? Aquí están habitando ¿quiénes? Se invitó a que los jefes del pueblo vivieran en Jerusalén. Sigue diciendo, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. Y parece ser que al que le tocaba, de pronto, porque le tocaba, parece ser, porque véngase usted para acá a vivir, pero no parece que era anhelado en aquel momento. Sin embargo, mire lo que dice: 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén. ¿Qué dice de la ciudad? Ciudad santa. Ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Entonces la llama ciudad santa. ¿Por qué era santa? Porque todos los que habitaban allí flotaban o tenían aureola. No era santa por eso. Porque allí allí estaba el templo, donde se adoraba a Dios, donde se servía a Dios, donde se hacían sacrificios. Por eso era ciudad santa. O sea, la santidad no era por las personas que la ocupaban, era por Dios a quien se servía. El templo representaba la presencia de Dios con ellos. Y esa es lo que hace santo. La santidad no emana del hombre hacia Dios.
La santidad viene de Dios hacia el hombre. No es que yo soy bueno porque soy bueno. Yo hago cosas buenas porque Dios me lleva a hacer. Entonces, la ciudad era santa. Cuando sin perdernos de las citas, si quiere coloque, tal vez volvamos a ir luego. En Efesios, Nuevo Testamento, delante de Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, ahí enseguida de Gálatas, Efesios, capítulo 1. Versículo 1. Dice Pablo 1:1. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quién está dirigida la carta? El de Pablo. ¿A quién? Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, ¿será que los de Éfeso volaban, tenían aureola, nunca pecaban y por eso eran santos? ¿Sí? ¿Por qué eran santos? Porque habían sido rescatados. ¿Qué significa la palabra santidad? Es que Dios nos escogió para sí. La palabra santo habla de que Dios nos escogió y nos puso aparte para sí. Es como si tuviera aquí el mundo entero y tomó a este, que él, que ella, y los colocó aquí aparte para él. Eso es, que son santos. No implica que esas personas nunca pecaron o eran perfectas. No es eso. Fueron hechas santas por Dios mismo, quien las apartó. Y las apartó a través de la obra de Jesús. Ellos eran santos porque Dios los veía así a través de Jesús. Ahora, Dios quería, como quiere para nosotros, esa santidad en la posición que tenemos con Dios, una posición como santos en Él, tengamos una práctica de una vida en santidad. El desarrollo espiritual está en relación con que cada vez soy más como Dios quiere que yo sea. Y eso en relación a la santidad. O sea, si tú estás teniendo triunfos espirituales, significa que estás creciendo. Pero si tú estás cayendo y cayendo en pecado y cayendo y cayendo en pecado, implica que tienes problemas espirituales. Los santos son aquellos que han sido salvados por Jesús. Pues por eso dice Efesios, a los santos y fieles. Vamos a cambiarlo y lo colocamos de otra manera. A los creyentes de Éfeso. Creyentes verdaderos, reales, genuinos, auténticos, hijos de Dios. A los creyentes está dirigido en la carta de Éfeso. Entonces, santos y fieles. Por eso dice, versículo 1 de Efesios, santos y fieles en Cristo. O podríamos tal vez decir, por Cristo. Hechos fieles por Cristo. Aquí en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según, versículo 4, nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Pues el Señor Jesús, Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué te escogió Dios? ¿Para qué te escogió? ¿Para qué te eligió? ¿Para qué te salvó de la condenación? ¿Para hacer qué? Para que fuésemos santos. Antes nos enseñaba la iglesia tradicional que los santos eran, pues, los Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, el Señor, José, María. Pero la Biblia nos enseña que santos son aquellos que han sido rescatados de la condenación eterna y que es el propósito de Dios que seamos santos. Entonces, cuando tú estás
cayendo en pecado, estás en contra del propósito que Dios tiene para ti. No hay realización verdadera a nivel espiritual cristiano si no estoy andando como Dios quiere, para ser santo y sin mancha delante de Él. Muy bien, vamos a Primera de Pedro, ya llegando al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois. Miren lo que dice. Seremos, fuimos, somos. O sea, ahora, vosotros sois. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Linaje escogido. ¿Qué más somos? Real sacerdocio. ¿Qué más somos? Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, en cuanto a la santidad, somos santos en Cristo, pero hay una santidad práctica que la Biblia enseña: sed santos porque yo soy santo. Entonces, por un lado somos, y por otro lado Dios quiere que nuestras vidas correspondan con lo que somos. ¿Entienden? ¿Sí? Sí, a los ojos de Dios yo soy santo porque Cristo me rescató. Dios quiere que viva de acuerdo a eso, santidad. ¿Es posible en un mundo tan corrupto como está este vivir en santidad? ¿Es posible en un mundo tan sucio, corrompido a nivel, en todas las áreas, vivir, ser santo como Dios quiere que sea santo? Sí, sí es posible, porque Dios está en nosotros. Sí es posible por el Espíritu Santo que nos habita. Sí es posible por el Espíritu Santo que nos dirige y nos enseña en su palabra y nos abre las verdades de Dios. Bien, vamos para ir finalizando la reflexión a Isaías. ¿Se acuerdan que en Nehemías 7 hablamos de que la ciudad era grande, espaciosa y poco pueblo dentro de ella, Jerusalén? Que las personas no querían ir a vivir allá. Pues Isaías 62, versículo 1. Dice, por amor de Sión, o sea, cuando habla de Sión, hace referencia a Jerusalén. Por amor de Sión, no callaré, y por amor de Jerusalén, no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Versículo 12. Y les llamarán, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces miren cómo en Nehemías, como en Nehemías
es la ciudad rechazada, y como Isaías nos muestra la ciudad. Sí, pero dice otra cosa ahí. Ciudad deseada. Entonces, de ser rechazada a ser deseada, amada. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros. Personas que estábamos en el mundo, que odiábamos y nos odiaban, llenos de amargura, llenos de vicios, llenos de cosas que nos ataban y nos hacían odiosos a las personas, rechazados con justa causa, porque robamos, porque hicimos mal, porque hicimos daño a personas, rechazados por eso. Pero ahora, por Cristo, amados, ahora por Cristo, escogidos. Puede ser que ahora el mundo te diga, no me sirves. Puede que ahora el mundo diga, no quiero estar contigo, no me interesa tu amistad. No quiero que vivas aquí, en mi casa, quiero que te vayas. Puede ser que el mundo diga, no quiero tu amistad, no quiero que trabajes aquí porque te volviste cristiano. No me interesa nada de ti. Pero Dios te dice, te amo. Dios te dice, eres especial para mí. Dios te dice, te compré con la obra y con la sangre de Cristo. Dios te dice, el mundo te rechaza, pero para mí eres amado y deseado. Esa ciudad antes rechazada por la mano de Dios obrando, llega a ser ciudad deseada. Lo que hace Dios con esa ciudad, hace Dios con nosotros, con personas individuales, lo hace Dios con nosotros. Vamos a orar. Señor, nosotros no somos nada sin ti. Muchos de nosotros hemos hecho tanto daño. Hemos pecado de una y otra manera. No nos dábamos cuenta, pero lo hacíamos. Hicimos daño a tanta gente y con razón nos rechazaron. Y con razón amistades, terminamos con amistades por un mal comportamiento, una mala palabra, una mala actitud, cosa mala que hicimos. Pero gracias, porque tú haces de nosotros hoy, de ser rechazados a ser amados por ti, de no tener a tener, de no tener esperanza, tener una esperanza real hoy, de no saber qué es el amor, a saber cuál es el verdadero amor por ti. Gracias, porque esos muros caídos de nuestra vida, las puertas quemadas de nuestro ser, han sido levantadas y nos has dado una nueva vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.